porque te doy una computadora, el nuevo gobierno si viene te va a quitar la computadora y te va a quitar derechos. El que me den una computadora o el que me den este, un sándwich, eso no es que me están dando un derecho, me están facilitando el acceso al derecho, nada más. Tiempo de tengo soluciones, ¿no es cierto? Dice, muy qué sé yo, entonces no sé, yo estoy postrado en una cama y me dicen, bueno, mira, te voy a dar unas muletas para que puedas movilizarte. Y el gobierno me dice, no, si viene otro gobierno te van a quitar las muletas, te van a quitar el derecho a caminar. No, yo tengo el derecho a caminar, a circular, a andar por todos lados. ¿Mm? Lo que está haciendo el anterior es que me facilita el acceso a esos derechos. ¿Mm? Los derechos humanos tienen mucho que ver con la democracia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en estados democráticos es donde más se reconocen los derechos, donde se los tutela, donde se los respeta, donde se los promueve. ¿Mm? Este, en los estados no democráticos o democráticos y autoritarios o totalitarios, ahí es más difícil, ahí son restringidos y muchas veces quitados. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros cuando, bueno, ustedes son todos jóvenes, pero cuando se vivió la dictadura militar, a partir del año 76, y bueno, había restricción de los derechos humanos, tanto la dictadura de Argentina, de Chile, Nicaragua, Perú, bueno, en gran parte de Sudamérica. Se restringieron los derechos humanos, como por ejemplo el de circular a una determinada hora, ese estado de sitio que muchas veces le llama, o el toque de queda, el de circular, se cerraban los congresos, es decir, no había un poder legislativo. Eh, o bien, por ejemplo, se restringían no había libertad de prensa. ¿Mm? Entonces eso ocurre en los derechos que no, en los estados que no son democráticos. Perdón. Pero también en los estados que son democráticos, por ejemplo, Venezuela, ¿no es cierto? No son democráticos porque los eligió el pueblo a través de elecciones libres, pero son autoritarios, son totalitarios en cierta manera, porque no permiten la libertad de expresión, porque hay una serie de irregularidades, digamos, que atentan contra la democracia y lógicamente contra los derechos humanos de las personas. Es decir, que para que los derechos humanos puedan realizarse, reconocerse dentro de un ámbito real, el Estado debe encontrarse en democracia. ¿Mm? La democracia es la que me permite que todas las personas, todos los individuos participen realmente del gobierno de una manera activa, igualitaria, cooperando así con el reconocimiento, el respeto, como dijimos, la tutela, la promoción de los derechos humanos. En todos los sistemas donde no existe, volvemos a repetir, una base democrática, existen diversas situaciones donde falta justicia, donde se manifiesta una falta de equidad. Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones que son inherentes a todos los seres. Como dijimos, ningún gobierno, ningún poder político es dueño, es decir, que el más poderoso de los gobiernos tiene la autoridad para negarme mis derechos. Y repetimos, el gobierno no los otorga, sino que los reconoce. Los derechos son propios nuestros. Y el afectar un derecho, es decir, el violarme un derecho,
viola el resto de los derechos. No hace, como les dije, distinción de sexo, raza, religión, lengua, etcétera. Son universales, son indivisibles, son interdependientes. Siempre los derechos se disfrutan plenamente en su conjunto, son un todos. Imagínense que esto es como, a ver, cuando nosotros en el seno materno, cuando somos concebidos, ya tenemos el primer derecho y fundamental, el derecho a la vida, sin querer crear discusiones o controversias, ¿no es cierto?, por el tema del aborto y cuantas cuestiones. El primer derecho que hay ahí es el derecho a la vida. A partir de ahí, ese gestante tiene una mochilita encima con ese derecho. A medida que va creciendo en su vida, ¿no es cierto? Nace, tiene otros derechos, como niño tiene otros derechos, va a la escuela y tiene otros derechos, es adolescente, más derechos, es joven, tiene derechos. Y así el derecho al trabajo, el derecho a tener familia, el derecho a estudiar, es decir, una serie de derechos que vamos incorporando en nuestra mochila. El día que morimos, ya después tenemos el derecho a jubilarse, el derecho a hacer el derecho a la ancianidad, ¿no es cierto? A muchas cosas que tienen los ancianos, los de la tercera edad, eh, los de la cuarta generación ahora. Bueno, toda esa gente va teniendo derecho, vamos teniendo una mochilita y cuando morimos, ahí se terminan los derechos. Ahí desaparecen los derechos humanos nuestros. Ahí yo no devuelvo ningún derecho porque me lo prestaron. No, 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 no. Ahí los derechos que yo venía acumulando, eso ahí se termina. ¿Estamos? Bien. ¿Qué antecedente hay respecto a los derechos humanos? Y bueno, tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, que fue en el año 1789. Este es digamos, el primer gran hecho histórico que se produce en el contexto de la Revolución Francesa. En ese momento, el pueblo de Francia causa la abolición, es decir, la caída de una monarquía absoluta que existía hasta ese momento, y creó la plataforma para el establecimiento de la primera República Francesa. ¿Por qué hubo una reacción a la monarquía? Y bueno, porque en ese tiempo, con la monarquía, no había disfrute de derecho, no había goce de los derechos que todos, digamos, tenemos, ¿no es cierto? No se podía decidir qué hacer o qué no hacer. Y después de la caída de la Bastilla, y también la abolición de lo que es el feudalismo, la Asamblea Nacional que se constituye, la Asamblea Nacional Constituyente, adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Ese fue el primer paso hacia la constitución de la República Francesa. Acá en esa constitución se busca el reconocimiento de los derechos civiles, entre los que, por ejemplo, se mencionan como más importante la libertad, la fraternidad, la igualdad. Y libertad porque no había una libertad, existían los esclavos. Entonces pedían igualdad para todos tenemos los mismos derechos. Todas las conquistas de los derechos humanos a lo largo de la historia ha sido progresiva, no ha sido inmediata, como les dije en un principio. Comienzan a partir de algún tipo de acontecimiento histórico, a partir de alguna
algún reclamo, alguna manifestación. Entonces, a partir de allí se comienza la lucha. Es decir, que no ha sido de un día para el otro el tema del reconocimiento de los derechos humanos. Esto ha sido progresivo. Nuestra Constitución Nacional tiene un artículo que da pie para reconocer más derechos, es decir, por eso le dije en un principio, los derechos que se mencionan en la Constitución Nacional son meramente enunciativos, no es que no existan otros. Es decir, que la Constitución, al mencionar esos derechos, no niega otros, sino que tiene un articulito, los menciona eso y tiene un articulito que no da pie para incorporar otros derechos. Por ejemplo, en el año 94, en la última reforma constitucional, se modifica, ¿no es cierto?, el artículo 75 y se incorporan tratados internacionales que están referidos a los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que este artículo de la Constitución, en el inciso 22, dice, le permite al Congreso que apruebe todos los tratados y concordatos, ¿no es cierto?, firmados por el Poder Ejecutivo y le da jerarquía internacional. ¿A qué está referido esto? La Constitución, imagínense ustedes que el orden constitucional es una pirámide. La Constitución es la parte superior y después están las leyes nacionales, decretos nacionales, leyes provinciales, decretos provinciales y ordenanzas municipales. Arriba, donde está la Constitución por sobre todas las normas, están a la par los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, a nivel internacional se sancionan nuevos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pese a que tenemos una ley nacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, ese tratado internacional hace referencia a nuevos derechos. Listo. Entonces, qué sé yo, un ejemplo, que el niño puede disponer de su cuerpo libremente, ya no a partir de los 16 años, sino que a partir de los 13 años directamente, que puede, cualquier tratamiento invasivo puede realizar. Entonces el Congreso se reúne y le aprueba, o sea, no es que apruebe, sino que reconoce, adhiere a ese tratado internacional y le da rango constitucional. Eso quiere decir que ninguna de las otras normas que están por debajo, leyes, decretos, ordenanzas, puede violar esa normativa internacional. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se interpreta lo que se está hablando? ¿Alguien tiene una duda? Hay una compañera que había levantado la mano hace rato. Ah, Cristina. Cristina Anaí. No, profe, me equivoqué, apreté mal, perdón. Bueno, baja la mano entonces. ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta el momento nada. Bueno, vamos a seguir entonces. Bien, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, perdón. En el año 1948, el 10 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de esa declaración
se pidió que todos los países miembros, sean o no partícipes, que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, que fuera expuesto, leído, comentado en todas las escuelas, en todos los establecimientos de enseñanza. Que no hubiera una distinción fundada en condiciones políticas de los países o de los territorios, sino que fuera en general que se diera publicidad. Algunos instrumentos internacionales que Argentina ha adherido y que le ha dado rango constitucional están, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en fin, muchísimos más instrumentos internacionales. Estos, digamos, como que son los más importantes. Los derechos humanos tienen principios y tienen características. Y como nos ven acá en la presentación, entre los principios puede decirse el de la progresividad. Nosotros desde la concepción hasta nuestra muerte vamos teniendo derechos, se nos van incorporando nuevos derechos. El niño de 3 años no tiene derecho a trabajar, no puede trabajar, tiene prohibido trabajar. Ya después, cuando llega su momento, ahí se le incorpora ese derecho. Otro de los principios que son sin discriminación, es decir, no tienen discriminación. Ya lo habíamos dicho en un comienzo, no hay discriminación de ningún tipo. Son irrenunciables, un principio de irrenunciabilidad. ¿Qué significa? Que yo no puedo renunciar a mis derechos. Mis derechos me son otorgados por el solo hecho de ser humano, ya tengo derechos. Entonces no puedo renunciar, pues no, yo no quiero este derecho porque nunca lo voy a utilizar. No, son derechos que ya están, son innatos por el solo hecho de ser persona. Tienen interdependencia e indivisibilidad. ¿Qué significa esto? Esto hace a que el ejercicio de un derecho apareja el ejercicio de los otros derechos. Son un todo, no son derechos independientes, no se pueden dividir, decir, bueno, yo uso después no, son todos. Yo voy con esa mochilita, como les dije, con derechos, y esos son los que me van a seguir toda mi vida y yo no puedo separarme de ellos. Esos son los principios. Ahora, como características, tenemos que los derechos son universales. ¿A qué se refiere con universales? Los derechos son universales porque son los mismos derechos que tengo yo acá en la Argentina, como los voy a tener si voy a Bolivia, si voy a Brasil, si voy a Estados Unidos, donde sea. Y todos en ese lugar van a tener los mismos derechos que tengo yo, el derecho a la vida, el derecho a circular. Lógicamente, hay lugares, hay países donde por cuestiones de gobierno los derechos son restringidos o por cuestiones también culturales. No sé si recuerdan ustedes cuando fue el Mundial de Qatar que se recomendaba a los argentinos que cuando fueran allá no bebieran en público, que no realizaran expresiones amorosas en público, porque allá es otra cultura, tienen derechos, pero también, por ejemplo, derechos a la mujer prácticamente son nulos.
La mujer va a un estadio de fútbol o a un espectáculo únicamente acompañada por un hombre. ¿Mm? Por eso es que muchas veces les dicen un comentario que no es con ánimo político, pero muchas veces se les dice cuando hay manifestaciones, cuando había manifestaciones de estas chicas feministas, así que decían, bueno, vayan a hacer feminismo allá a Palestina, que ustedes defienden, vayan a hacer manifestación allá. Y no, porque allá no tienen los derechos que tienen acá o que tienen en otros países. Bueno, son universales, en todo el mundo tenemos los mismos derechos. Son innatos, ¿por qué? Porque son propios del individuo, de la persona, por el solo hecho de la persona. Son inviolables. ¿Mm? Yo no los puedo violar. Ningún Estado puede violarme mis derechos. ¿Mm? Son intransferibles. Yo no puedo decir, bueno, mira, Tomás, yo hoy no voy a estar en mi casa, te doy el derecho a mi propiedad. No, no voy a salir de mi casa, te doy el derecho a circular. No, los derechos no son transferibles. Todos tenemos exactamente los mismos derechos. Son complementarios porque, como les dije, son el ejercicio de un derecho, ¿no es cierto?, hace que podamos ejercer todo el resto del derecho. Yo estoy ejerciendo el derecho a la circulación, pero también estoy ejerciendo el derecho a la vida, a poder respirar. Me voy a trabajar, estoy circulando y tengo trabajo. Es decir, todos esos derechos, ¿no es cierto?, son reconocidos y son todos complementarios, van todos en conjunto. Son imprescriptibles. ¿Mm? Imprescriptible quiere decir que no prescriben. ¿Cuándo prescriben los derechos? Cuando morimos. ¿Mm? Mientras tanto, los derechos siguen vigentes desde el momento en que somos concebidos hasta el momento de nuestra muerte. No son jerarquizables. ¿Por qué? Porque ninguno es más importante que otro. No tienen jerarquía, están todos en el mismo nivel, están todos metidos en la mochila que yo llevo encima y son para todos lo mismo. ¿Mm? Son transnacionales. ¿Qué significa que son transnacionales? Transnacionales es que si yo vivo acá en la Argentina y mañana me voy, no sé, a Perú, voy a tener exactamente los mismos derechos. Y el Estado, que cuando yo esté allá, me tiene que garantizar los mismos derechos. Lógicamente, por ejemplo, a ver, si yo voy, yo tengo acá, no sé, el derecho a la salud. En el hospital público tengo el derecho a la salud. Pero a lo mejor voy a Bolivia, sí, tengo derecho a la salud, me van a atender, pero me van a cobrar. O sea, tienen condiciones para que yo pueda ejercer ese derecho. No me van a decir, no, yo no te atiendo, sino que, bueno, yo te atiendo, pero haga. ¿Mm? Bien, esos son los principios y características de los derechos. Los derechos humanos en general protegen estos siete cosas, ¿no es cierto?, como son la vida, la integridad, la seguridad jurídica, es decir, un juicio justo, la propiedad, la dignidad de la persona, la libertad, sea la libertad en general para circular, para la libertad de prensa, lo que sea, la igualdad entre todas las personas. Esos son en general lo que protegen los derechos humanos. Los derechos humanos están clasificados por generaciones, son 3 generaciones las que existen hasta el momento. Primera, segunda y tercera. Es un tipo de clasificación que está basada en un enfoque histórico, en un periodo histórico, y que tiene como fundamento la progresiva cobertura de los derechos humanos. Es decir, desde el momento en que se reconocen con los derechos de la primera generación
los derechos civiles y políticos. A partir de ahí empieza la lucha por otros derechos y aparecen los de segunda generación y después finalmente los de tercera generación, ¿no es cierto?, que son los que existen hasta el momento. Los derechos de primera generación tienen su fundamento en la libertad individual. Y estos derechos están constituidos por esos derechos que nacen del individuo. Su defensa ante los poderes públicos, es decir, que el poder no se los viole, ¿no es cierto?, ante el Estado, ante las instituciones. Estos son los que fueron los primeros derechos en reconocerse que surgen después de la Revolución Francesa, a partir de esa que habíamos mencionado, esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Los derechos que tenemos, que son de primera generación, ¿no es cierto?, son ahí está, el derecho a la vida, el derecho al honor, a la libertad, a la libertad de expresión, a elegir, a ser elegido, a peticionar. Son todos derechos propios del individuo que, como en una situación convulsionada como fue la Revolución Francesa, ¿se acuerdan que les dije que había monarquía, había esclavos, no se podía decidir qué hacer y qué no hacer? Es decir, por eso son el reconocimiento a esos derechos, ¿no es cierto?, a la libertad, libertad de expresión, a peticionar, al libre tránsito también tenemos ahí. Bueno, los derechos de segunda generación, estos derechos tienen su fundamento en la igualdad de los seres humanos. Y acá en estos derechos es donde le corresponde, los de primera generación, yo me defendía contra los excesos del Estado. Acá le corresponde a los poderes públicos, ¿no es cierto?, al Estado, facilitar el acceso efectivo de todos los ciudadanos a bienes económicos, a bienes sociales, a bienes culturales. Por eso se les llama a esos derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y cuáles son esos? Al trabajo, a la educación, a la salud, a la protección y asistencia a los menores de la familia, a la vivienda, porque eso aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el hecho histórico que marcó la declaración esta nueva de derechos. Y después tenemos finalmente los de tercera generación. Los derechos de tercera generación, que son los que más frescos tal vez ustedes puedan llegar a tener, que son los del medio ambiente, ¿no es cierto? Tienen su fundamento en la solidaridad, por eso se llaman derechos de la solidaridad también, o de los pueblos. Estos derechos son reclamados ante el Estado por grupos que pertenecen o al mismo Estado o a otro Estado. Para esto requieren leyes concretas, leyes que están a nivel internacional y que involucran generalmente el concepto de paz en el sentido más amplio. Derecho de tercera generación es el que se reclamaba, no sé si ustedes recuerdan, cuando asumió el anterior gobierno de la provincia Suárez, que lo primero que dijo era que iba a modificar la ley de minería. Entonces se manifestó gente que venía del este, que venía del sur, en defensa del agua. Bueno, era el defensa del medio ambiente. Esos son los derechos que reclamaban que fueran reconocidos, que no se violaran ese derecho, el derecho al medio ambiente. Estos son los derechos de tercera generación: al desarrollo, a la paz, al medio ambiente, como les dije,
la autodeterminación de los pueblos. En este cuadro que ustedes ven es un esquema de los derechos humanos, es decir, cómo se clasifican por generación, la denominación de cada uno de los derechos por generación y cuáles son esos derechos. Bien. Lógicamente, si yo tengo derechos y a mí me violan los derechos, yo tengo que tener garantías. Nuestra Constitución tiene lo que se llama garantías constitucionales, es decir, ¿qué son? Son medios, son instrumentos que la Constitución pone a mi disposición o a disposición de todos los habitantes para poder defender o sostener los derechos frente a las autoridades, frente a otros grupos sociales. Cuando yo siento que están violando mis derechos, pues yo tengo instrumentos de seguridad, que son las garantías constitucionales, que son creados justamente para que las personas dispongan de los medios que hacen efectivo, para hacer efectivo el goce concreto de los derechos. En síntesis, las garantías constitucionales son mecanismos que nos permiten proteger los derechos que tienen todas las personas. Una de las principales garantías constitucionales que tenemos nosotros es el artículo 18 de la Constitución. Acá en la presentación ustedes van a ver que está en negro, en color negro, está el texto del artículo y en rojo una pequeña explicación como para que se interprete el párrafo. El artículo este dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener un debido proceso y tengo que ser juzgado por el juez natural. Yo cometí un hecho, ¿no es cierto? Cualquier tipo de hecho, acá en la ciudad de Mendoza, bueno, yo tengo que ser juzgado por el juez que esté de turno justo ahora, en el momento que se cometió el delito, el día que se cometió, no por otro juez, y el juez de acá, no por el juez de San Martín o el juez de, qué sé yo, de San Rafael. Kevin, levantaste la mano. Kevin Moreira. Bueno, debe estar probando también. Sigamos entonces. Bueno, dice, o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Y acá es lo que se busca imparcialidad. ¿Qué significa esto? Que yo no me pueden sacar y mandarme a otro lado. Como por ejemplo, a ver, hace un tiempo atrás, en Buenos Aires hay muchos hechos, está para hacer dulce por todos lados, de todo, desde el ámbito político, delictivo, de todos lados. En un municipio, bueno, parece que iban a investigar a una intendente por parece ser irregularidades. Entonces, eso correspondía a un delito federal, en consecuencia se formuló la causa, o sea, se inició la causa, digamos, en tribunales federales. Pero lo que hizo esta intendente es hacer una denuncia en el ámbito de ella y para que todo quedara en casa. Bueno, eso está mal porque estaba sacado del juez natural. Entonces, si a ella la debían procesar, tenía que ser en el juez natural. ¿Ah?
que hubiera imparcialidad, porque ahí en su propio municipio, el juez de ese municipio, se consideraba que había cierta parcialidad. Después el artículo dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, y esto está referido a que nadie puede ser sometido a actos de tortura psíquica o física, ¿no es cierto?, para que declare, para que yo diga, yo sí, yo cometí el delito. Nadie me puede obligar a eso. Si yo lo hago en forma voluntaria. Tampoco puede ser arrestado sino en virtud de una orden escrita, es decir, que para que sea detenida una persona tiene que existir una orden emitida por el juez, por la autoridad competente, una orden de detención. También este artículo hace referencia a que es inviolable la defensa en juicio, tanto de la persona y de los derechos. Por eso es que acá se busca de que el imputado, el supuesto imputado, tenga una defensa. Por eso muchas veces cuando yo no tengo un abogado defensor, me dicen que designan el defensor de oficio o también el que se le suele llamar muchas veces defensor de pobres y ausentes. Hace referencia al domicilio, que es inviolable, como también dice la correspondencia epistolar y los papeles privados. La correspondencia epistolar son las cartas, ya prácticamente ni existen las cartas, pero imagínense que eso fue en el año 1853 cuando se sanciona por primera vez la Constitución, o sea, cuando se sancionó, mejor dicho, la Constitución, y eso nunca fue modificado, o sea, por eso habla de correspondencia epistolar. Pero ahora esa inviolabilidad se extiende a los aparatos tecnológicos, ¿no es cierto? Teléfono o a los medios electrónicos como el correo, Instagram, bueno, cualquiera de las aplicaciones, ¿no es cierto?, donde pueda haber información. Dice que una ley, ¿no es cierto?, y va a determinar en qué caso y con qué justificativo se puede proceder al allanamiento de la casa. Y claro, ¿por qué? Porque el ingreso a un domicilio es única y exclusivamente a través de una orden de allanamiento, nada más. Y también este artículo deja ya anula totalmente lo que son la esclavitud, los azotes, ¿no es cierto? Que nadie puede someter a personas a ese tipo de tormento. Y hace ahí referencia a las cárceles que tienen que ser sanas, que tienen que ser limpias, porque la cárcel tiene que cumplir, que no lo cumple, ¿no es cierto?, el objetivo que es la resocialización del individuo. Es decir, el individuo que cae ahí tiene que salir resocializado para su reinserción en la sociedad. Y dice que cualquier situación de tormento o violación de derechos va a ser responsable al juez o al que lo autorice. Y habíamos dicho de que la propiedad es inviolable, pero dice que ningún habitante puede ser privado de la propiedad, sino en virtud de una sentencia de una ley de expropiación. En la Argentina no existe la expropiación. No sé si ustedes recuerdan o están al tanto cuando Alberto Fernández quiso hacer algo parecido con una fábrica de Santa Fe, bueno, que finalmente pagaron la deuda, qué sé yo, y se hicieron cargo los obreros de la fábrica esa. Quería expropiar. La expropiación no existe acá en la República Argentina, ¿no? O sea, no es que no exista, no está permitida. Expropiar es lo que ocurría, por ejemplo, cuando estaba el gobierno
militar, la dictadura militar, ¿no es cierto? Entonces agarraban un edificio y el Estado tomaba ese edificio que a lo mejor era una escuela, listo, fuera de la escuela era una unidad militar. Esa es una expropiación de propiedad. Ay, esperen que entraron uno nuevo. Bien. Entonces, en ese caso sí existía la propiedad. Acá lo que me dice el artículo que hay expropiación, pero si hay, digamos, una necesidad de utilidad pública, ¿m? Razones de utilidad pública. ¿M? ¿Qué es lo que es esto? Que si bien es cierto que nadie me puede privar de la propiedad, pero la expropiación es una decisión que se toma en el ámbito legislativo a través de una ley. Es decir, esto significa sacarle la propiedad a un particular por causas de utilidad pública y después se lo indemniza. Por ejemplo, vamos a construir una autopista. Por ejemplo, la ruta 40, la van a hacer de dos manos. Bueno, ahí hay que tomar terrenos. Algunos serán terrenos fiscales y otros serán terrenos particulares. A través de una ley de utilidad pública que refleja que es necesaria esa, construir esa ruta, esa autopista, se expropia ese terreno, se indemniza a las personas y ahí de esa manera queda todo legalizado. Eso se hace a través eh, de una ley emitida por el Congreso de la Nación. Después tenemos otros derechos, que son, por ejemplo, el derecho a la intimidad y el derecho a la legalidad. ¿Y a qué están referidos estos principios? El de la intimidad, están en el artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o la moral, a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿A qué está referido esto? A ver, que cualquier actitud que yo realice es privada, que yo realice en el ámbito privado, mientras no ofenda a otras personas, a la moral, no altere el orden, nadie me puede juzgar por eso. Por ejemplo, a ver, yo estoy en el interior de mi casa, estoy con ropa interior, estoy en mi casa ahí barriendo, limpiando, qué sé yo, regando el jardín. Yo no estoy ofendiendo a nadie, ni el orden, ni la moral, porque estoy dentro de mi casa. Pero si salgo, si me voy a la vereda y me pongo a barrer la vereda o a regar en ropa interior, más allá de ser un espectáculo desastroso, ¿no es cierto? Está el hecho de que yo estoy ofendiendo la moral. Entonces ahí me pueden denunciar. Ese es el principio de intimidad. Y el de legalidad, que muchas veces ustedes están incursos en este tema, que dice que ningún habitante de la nación puede ser obligado a hacer lo que la ley nos manda, ni privado de lo que la ley nos prohíbe. Yo me amparo en ese principio de legalidad. ¿Qué significa y por qué le digo que ustedes muchas veces están incursos? Porque a lo mejor viene el supervisor que ustedes tienen en el trabajo y les dice, bueno, mira, vos a partir de ahora vas a empezarme a revisar todas las carteras de las mujeres y las mochilas de los hombres, vas a meter la mano. Yo no estoy obligado a hacer lo que la ley no manda. A mí la ley no me permite, no me permite, no hay ninguna norma que me permita revisar esos elementos. Entonces nadie me puede obligar. Ahora, supongamos, imaginemos lo contrario, que la ley me autoriza a mí
a revisar las cosas. Y viene el jefe mío y me dice, no, vos no vas a revisar porque son amigos míos, así que vos no vas a revisar nada. No, yo voy a revisar cuando yo quiera porque la ley eso no me lo prohíbe. ¿Mm? Son esas dos situaciones. Ese es el principio de legalidad. Habíamos mencionado hace rato las garantías constitucionales que eran instrumentos que yo tenía para poder defenderme, ¿no es cierto?, de algún exceso por parte de grupos o por parte del propio Estado, que avasalla, ¿no es cierto?, que atropella o me viola mis derechos. Entonces, dentro de esa garantía constitucional, yo tengo el artículo 43. El artículo 43 está dividido, ¿no es cierto?, en tres partes, que son la acción de amparo, el habeas data y el habeas corpus. La acción de amparo, ¿no es cierto?, es interpuesta, es decir, es presentada ante un juez cuando, cuando no exista otra garantía judicial mejor. Es decir, cuando ya se me han acabado los caminos, yo tengo que presentarlo ante el juez. Por ejemplo, hace mucho tiempo hubo un paciente en la provincia de Córdoba que estaba internado en estado sostenido mecánicamente únicamente, ¿no es cierto? Estaba en estado totalmente vegetativo, estaba muerto cerebralmente. Pidieron desconectarlo, se hicieron todos los trámites, la clínica no lo aceptaba, hasta que el juez le ordenó, presentaron una acción de amparo y el juez ordenó de que se desconectara esa persona. Es decir, la finalidad de la acción de amparo, ¿no es cierto?, es dejar sin efecto ya sean actos, por ejemplo, que puedan llegar a restringir o lesionar o que amenacen derechos, ¿no es cierto?, garantías. El juez, o sea, se le debe explicar al juez cuál es el acto lesivo. Mira, a mí pasó esto, esto y esto, he reclamado, nadie me da bolilla, entonces yo reclamo, presento una acción de amparo ante usted para que me resuelva. Yo tengo que decir cuáles son los derechos que considero que se me han lesionado, demostrar que no hay otra forma idónea. Por ejemplo, qué sé yo, me echaron del trabajo, perfecto, por una causa, sin causa justificada. Entonces yo voy al sindicato, voy al Ministerio de Trabajo, reclamo por acá, reclamo para allá, no recibo respuesta, presento una acción de amparo. Una acción de amparo, ¿no es cierto?, que yo le solicito al juez que suspenda esa medida, que suspenda la ejecución de ese acto, hasta tanto sea resuelto el amparo. Entonces el juez, ¿qué es lo que va a hacer? Va a examinar los antecedentes y va a decir, no, la persona esta fue echada sin una causa justificada, ordena que me reintegren otra vez al trabajo, etcétera, etcétera. Otras veces, como ha ocurrido en casos parecidos a este que le estoy diciendo del trabajo, ordena de que esa gente o esa persona se reintegre nuevamente al trabajo y cuando resulta ser de que el juez determinó de que había habido una irregularidad al ser despedida del trabajo, ordena de que esas personas deben permanecer ahí, que se las reintegre normalmente. La acción de amparo en general, ¿no es cierto?, se utiliza para reclamar el reconocimiento de algunos derechos que han sido violados, pero normalmente se aplica cuando está en juego, por ejemplo, la vida o la salud a las personas, ¿no es cierto? Pero también, como les digo, en otros, ese fue, por ejemplo, el caso de Córdoba, de la desconexión del individuo, pero también, por ejemplo, cuando violan mi propiedad,
En el año, dijimos que la propiedad es inviolable. En el año 2001, en la crisis económica que se produce en ese momento, fue el corralito. Ustedes son jóvenes, ustedes ni se acordarán de eso, ni si han leído por allí. El corralito era una medida que dispuso el gobierno donde en los cajeros se podía retirar dinero. Por ejemplo, qué sé yo cobraba a lo mejor 10.000 pesos y podía retirar diariamente de a 1.000 pesos, nada más, o de 500 pesos, no me daban absolutamente más nada. O yo tenía ahorros en el banco y no los podía retirar porque habían hecho lo que se le llamaba el corralito. Ahí es donde hubieron muchas acciones de amparo presentadas por el hecho de que eso es propiedad privada, los ahorros, y estaban violando mis propiedades, sino me estaban restringiendo el acceso a eso. Eso es el habeas corpus. Después tenemos lo que es el habeas data. ¿A qué se refiere el habeas data? El habeas data es de dato, que la finalidad de ese recurso también se presenta ante un juez y es impedir que se restrinjan o se difundan datos propios, datos míos relativos, por ejemplo, a opiniones políticas o gremiales de una persona o creencias religiosas o la orientación sexual. ¿Ah? O que cualquier tipo, ¿no es cierto?, de dato que pueda ser utilizado como un objeto de discriminación o persecución posterior. Esto es lo que ocurría, por ejemplo, en la época de la dictadura militar, ¿no es cierto?, a gente con, se le armaban legajos, legajos como carpetas, donde decía fulano de tal tiene preferencias sexuales tanto, tanto, simpatiza con el gremio tanto, es político, es cantante, es esto. Por eso, bueno, toda esa cuestión era en ese momento habitual. Bueno, eso está prohibido. Entonces, si yo me entero de alguna situación de esa, yo presento habeas data. Supongamos que, qué sé yo, no sé, supongamos que yo viviera en un barrio privado, le estoy diciendo un ejemplo muy burdo, yo viviera en un barrio privado, ¿no es cierto? Entonces la seguridad privada tiene en su casilla al ingreso, dice, bueno, fulano de tal vive con fulano, mengano, sultano, qué sé yo. ¿Ah? Lo viene a visitar fulano, mengano, o sea, tiene toda una historia y lo viene a visitar este que es político, lo viene a visitar este que es, no sé, tiene esta preferencia sexual, ¿me entiende? Ese tipo de datos está prohibido reunirlo. Bueno, yo tengo el habeas data, que es un instrumento constitucional, una garantía constitucional que yo tengo para presentar, para exigir de que eso no se publique. También el habeas data sirve para que yo le exija, por ejemplo, a ver, un ejemplo, yo figuro en la lista de deudores de la, ¿cómo se le llama? La cuota alimentaria. ¿Ah? Resulta que yo ya regularicé todo y sigo figurando en esa lista y la siguen publicando. Entonces yo ya le he pedido que que me saquen, es lo mismo que si figuraba en la nómina del verano. Pido que me saquen y nadie me saca. Entonces yo presento un habeas data en el juez para que en forma inmediata eso ya no figure más. Ese es el habeas data. Y después tenemos el habeas corpus. ¿Qué es lo que es el habeas corpus? El habeas corpus, ¿dónde está el cuerpo de? Eso de dónde está el cuerpo de que protege, el habeas corpus protege el derecho a la libertad personal.
¿Cuál es el objetivo? Tratar de impedir que la autoridad o alguno de sus agentes puedan prolongar en forma arbitraria la detención o la prisión de un ciudadano. A través de este recurso, el habeas corpus, una persona que está privada de la libertad puede obtener su inmediata puesta a disposición de una autoridad judicial competente que va a resolver si su detención fue legal o no. El habeas corpus es un procedimiento rápido, es de minutos, nada más, o de horas a lo sumo. Acá tiende a proteger, como les dije, la libertad personal. Y es sencillo, no hay formalismo, no se precisa un abogado porque lo puede interponer un familiar, un amigo, quien sea ante la autoridad judicial. Esto es, por ejemplo, en la época de la dictadura militar, se presentaron muchos habeas corpus justamente por la desaparición de personas. O vamos a ejemplos más mediáticos. A ver, el caso de Maldonado. Caso de Maldonado, ¿no es cierto? Que decían que se lo había llevado la gendarmería, que no se lo había llevado. Se presentaron habeas corpus por todos lados, es decir, ¿dónde está el cuerpo dónde está la persona? Hasta que apareció. O, por ejemplo, acá en Mendoza, cuando ocurrió hace unos años una manifestación no sé si fue en el Nudo Vial o en la calle San Martín de Ate, donde, sí creo que era de Ate, donde detuvieron a 3 personas de izquierda, de la agrupación de izquierda, las llevaron detenidas. Bueno, entonces lo primero que hicieron estas personas cuando fueron a la comisaría y no estaban ahí porque habían ido a otro lado, presentaron habeas corpus. Es para saber dónde está. Y como les dije, es un procedimiento rápido. Se presenta ante el juez inmediatamente emite una orden a la policía, a toda la policía, para que informen si está detenida esa persona. Cuando informan si está detenido acá, entonces tienen que informar por qué causa y a disposición de qué juez está. Y si está por antecedentes, el juez ordena inmediatamente la libertad de la persona. Es decir, son procedimientos súper rápidos. Bueno, y como hablamos de derechos humanos, también tenemos que hacer referencia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta ley protege a los niños hasta los 18 años de edad. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar y ejercer en forma plena y permanente, ¿no es cierto?, todos los derechos que son reconocidos por normas nacionales e internacionales que están referidas a los derechos humanos. ¿Y qué significa que todo lo que se decida sobre los niños debe basarse en el principio del interés superior al niño? Y que esto significa que hay que lograr, con todos los actos que se realicen para con el niño, que todos sus derechos y garantías que son reconocidos a nivel nacional e internacional sean disfrutados en forma integral, simultánea, con un máximo nivel de satisfacción. Las medidas que existen para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, son las decisiones que existen para protegerlos cuando los derechos son amenazados o son violados. La amenaza o violación al derecho puede venir del Estado o también de cualquier persona o del mismo menor. ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños? Bueno,
no los vamos a poder enumerar a todos porque son largos, pero los mencionamos así a grandes rasgos, ustedes los van a tener en su material, pero por ejemplo, a que se proteja su vida, a la salud, a hacer deporte, no tiene que sufrir humillaciones, a tener un documento, a que se respete su honor, a tener una familia, a reconocer, a conocer, mejor dicho, a sus padres biológicos, ¿ah? A recibir una educación pública, gratuita, en todos los niveles, a gozar de beneficio, a tener una obra social, a asociarse a asociaciones para poder, u organizaciones para poder realizar deporte, es decir, eh, y a partir de los 13 años tienen derecho a trabajar, tienen derecho a casarse. Si tiene menos de 16 años necesitan la autoridad judicial, ¿no es cierto? O si ya cumplió los 16 años, solo hace falta la autorización de los representantes. Entre los 13 y los 16 puede decidir a realizar cualquier tipo de tratamiento que no sea invasivo sobre su cuerpo. Pero a partir de los 16 ya se lo considera como un adulto, entonces todas las decisiones que tome respecto a su cuerpo son libres de hacerlo, es decir, puede disponer con un tratamiento invasivo. Si son mamá o papá, debe, digamos, garantizarse el derecho a concurrir a una institución de educación, o sea, el derecho a la educación, una institución educativa, sea pública o privada. No deben ser discriminados por esa situación. ¿Y quiénes están obligados a que la ley se cumpla? Bueno, las familias deben asegurarle el disfrute pleno de los derechos. Los organismos del Estado tienen como prioridad protegerlos, auxiliarlos en cualquier situación y deben hacerlo preferentemente hacia el resto de la sociedad, digamos. Y después, otros que están obligados, la comunidad en general, por razones de solidaridad. La ley permite que cualquier ciudadano que sepa que no se respeta la ley que no se respeta la ley de derechos de los niños, se presente ante la justicia para pedir que se tomen medidas urgentes para que los niños, niñas y adolescentes afectados puedan gozar de sus derechos. Es decir, por ejemplo, yo escucho a mi vecino que todos los días le grita al niño, que el niño llora, que tal vez esté sufriendo violencia. Yo tengo la obligación de denunciar. No ocurre eso. No ocurre porque siempre estamos en el no te metas. Yo voy por la calle, veo a una mujer que está golpeando a un niño que antes era normal, ahora no es normal eso, o sea, no es común, que le esté pegando al niño, que se amarre, hay veces que llevan a los niños prácticamente arrastrándolo, entonces yo lo estoy viendo y no hago nada. Bueno, yo tengo la obligación de comunicar eso, no sé, ante una autoridad que haya por ahí, o bien ante decirle a la persona, mire, no haga esto porque esto está mal, está violando al niño, etcétera, etcétera. Respecto a esto de los derechos del niño, ustedes muchas veces estén realizando seguridad en algún lugar específico, o sea un comercio, sea un boliche, lo que sea, pueden toparse con un menor. Y tengan en cuenta que nunca una medida de protección de excepcional puede ser la privación de la libertad. ¿Qué significa esto? Que ustedes detectan a un menor
y lo tienen que retener, nunca lo encierren, por ejemplo, porque como medida de protección yo lo voy a encerrar en la habitación hasta que vengan los padres. No, porque ahí ustedes están incurriendo en una privación de la libertad. ¿Estamos? Y finalmente hablamos de la ley, la 23592, que penaliza los actos discriminatorios. Dijimos que los derechos humanos no tienen causa de discriminación, que todos tenemos los mismos derechos, por lo tanto, no tiene que existir la discriminación. Esta ley tiene por objeto garantizar y promover la vigencia del principio de igualdad, de igualdad y no discriminación. ¿Para qué? Para que las personas puedan ejercer efectivamente los derechos, tanto las personas como los grupos de personas. Y tipifica como delito un conjunto de conductas que tienen por finalidad, en primer lugar, la discriminación racial o religiosa, y en segundo lugar, la persecución o el odio, por ejemplo, fundado en motivos de raza, de religión, de nacionalidad o de ideas políticas. La Constitución consagra ya el principio de igualdad en el artículo 16. Ahí está el principio de igualdad ante la ley, que eso implica un trato igualitario para todos los habitantes de la nación. Es decir, sean nacionales o sean extranjeros. A todos los habitantes que estén acá en el suelo argentino. El artículo primero, bueno, dice que va a castigar a quien impida, obstruya, ¿no es cierto?, o cometa actos de discriminación. El artículo cuarto habla que en todos los locales de recreación, bares, restaurantes, locales, etcétera, tiene que haber un cartelito, cosa que no existe, que esté en forma clara, visible, ¿no es cierto?, y que esté el texto del artículo 16. Que diga, ¿no es cierto?, de que yo tengo igualdad, ese artículo 16, ¿no es cierto?, que yo tengo el principio de igualdad ante la ley, que soy igual, que no puede haber discriminación. Y también, ¿no es cierto?, en el artículo 5 dice que también tiene que haber un cartelito, especialmente en los locales bailables, ¿no es cierto?, donde diga que frente a cualquier acto discriminatorio, yo puedo concurrir a la comisaría o a la justicia y denunciar. Es decir, en mi negocio yo pongo un cartel, mire, si usted siente que acá es discriminado, puede ir y denunciar. Es como cuando dicen el libro de queja está a su disposición. Bueno, es eso. Bien, gente, hemos terminado con esta maratónica clase de derechos humanos. Ahora viene la otra que es derecho penal, que es un poco más pesadita. Nos vamos a tomar, no sé qué hora es. Casi 10:40. Bueno, hasta las 11. Nos tomamos 20 minutos, un recreo mental, llamémosle, descansan. No los torturo por 20 minutos. Descansen, distráiganse y en 20 minutos, por favor, no salgan de la reunión, apaguen la cámara si quieren. Y a los 20 minutos, a las 11, volvemos a retomar la clase, pero ya con derecho penal. ¿Estamos? Listo, nos vemos enseguida.